Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que no hay Dios digno de ser adorado, salvo Allah, uno y único. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero, el último de los profetas enviados a la humanidad. Hermanos y hermanas, vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante, un tema de la aqida, un tema de la creencia del monoteísmo. Se llama este tema at-tawakkul, encomendarse en Allah. ¿Cómo vive el musulmán su vida? ¿Cómo afronta el musulmán su vida? El musulmán sabe que Allah Azza wa Jalla es el Señor y el dominador de toda la creación. Entonces el musulmán afronta la vida y las dificultades de la vida con la mente tranquila. Sabe que Allah Azza wa Jalla es el que ha designado todas las cosas. Allah Azza wa Jalla es el que le ha dado la función a todas las cosas. Por eso el musulmán no le teme a lo desconocido. Por eso el musulmán no es un ser cobarde, sino que al revés, el musulmán, el creyente, es un ser valiente. No le teme a nada, solamente le teme a su Señor. Allah Azza wa Jal nos aclara este concepto en el Corán cuando dice: no nos acontece más que lo que Allah Azza wa Jal decretó para nosotros. Él es nuestro protector y a Allah se encomiendan los creyentes. Allah Azza wa Jal nos transmite tranquilidad. Nos dice: confíen, tengan certeza en su corazón, que solamente les va a suceder aquello que Allah Azza wa Jal ha decretado para ustedes y nada más. ¿Y quién es tu protector, oh creyente? Tu protector es nada menos que Allah. Entonces, ¿a qué cosa creada le debes temer si tu creador es tu protector? Pero ¿en quién debe buscar protección y confiar el creyente? Allah Azza wa Jal dice: y en Allah es que se encomiendan los creyentes. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña la súplica, nos enseña que nuestro corazón debe confiar en Allah Azza wa Jalla y solamente en Él. Y por eso en un hadith que todos conocemos, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si precisas algo, pídeselo a Allah. Si necesitas de ayuda, recurre a Allah. Y sabe que si toda la nación se reuniera para beneficiarte en algo, no podrían beneficiarte sino en aquello que Allah ha escrito para ti. Y sabe que si toda la nación, todos los seres humanos se reunieran para perjudicarte en algo, no podrían perjudicarte sino en aquello que Allah ha decretado para ti. La pluma se ha levantado y la tinta se ha secado. Así nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, para que nosotros sepamos que debemos recurrir a Allah Azza wa Jal en todas las situaciones. Pero cuando decimos tawakkul, encomendarse en Allah, ¿qué queremos decir? ¿Qué alcance tiene esa palabra para nosotros? La palabra encomendarse, tawakkul, significa depositar la confianza en algo o en alguien para que nos ayude a alcanzar aquello que queremos conseguir. Entonces, por ejemplo, un enfermo visita a un médico. La confianza, el tawakkul, está en seguir lo que le dice el médico que tiene que hacer para alcanzar la salud, pero pedirle a Allah y esperar de Allah que le conceda la salud. Otro ejemplo, un estudiante quiere aprobar un examen, tiene que estudiar, y juntamente con su esfuerzo de estudiar tiene que pedirle a Allah Azza wa Jal que le conceda el tawfiq de poder dar la respuesta correcta. El tawakkul, encomendarse a Allah, es un tema del tawhid.
Y por eso Allah Azza wa Jalla lo menciona en el Sagrado Corán dentro de los versículos que están relacionados con el monoteísmo, con la adoración a Él únicamente. Por eso dice en una ayah, es a Allah que los creyentes se deben encomendar. Y en otra nos ordena, le ordena al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que solo se encomiende a Él y le dice, encomiéndate al viviente, al inmortal. Y luego Allah Azza wa Jalla nos pone una condición. Dice, si verdaderamente son creyentes, encomiéndense entonces en Allah. Es decir, que quien no se encomienda en Allah y solamente se basa en las cosas físicas y creadas, no es creyente. Como también significa que quien se encomienda en otro que en Allah, tampoco es creyente. Tampoco es musulmán, porque este es un tema de monoteísmo. ¿Qué significa entonces encomendarse en Allah? Observemos este ejemplo que nos da el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadiz auténtico narrado por Omar ibn al-Khattab. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, si verdaderamente se encomendaran en Allah, Él los sustentaría como hace con las aves. Ellas dejan su nido por la mañana con el estómago vacío y retornan por la noche con su estómago satisfecho. Miren el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta no dice que el ave se queda todo el día esperando el sustento que baje del cielo en su nido, sino que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos da el ejemplo de los pájaros. Y todos sabemos que los pájaros se despiertan antes del fajr y dejan sus nidos antes del fajr, buscando el sustento de Allah. Y se pasan todo el día volando buscando su sustento, su alimento. Y recién vuelven a descansar cuando el sol se pone. Es decir, que durante todo el día se están esforzando. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, si sus corazones se encomendaran a Allah como realmente deben, Allah los sustentaría como sustenta a los pájaros. Porque nosotros vemos que el único ser que puede morir de hambre es el ser humano, los animales no. Allah Azza wa Jalla lo sustenta, a menos que sea causa del maltrato del ser humano. Pero los animales salen a buscar el sustento y vuelven satisfechos, porque se encomiendan en Allah. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos da a nosotros ese ejemplo. Sean ustedes como los pájaros, con el corazón liviano, confiado en Allah. Salgan todo el día a buscar el sustento y volverán por la noche con el sustento complacido. Pero miremos el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam en estas palabras. Evidentemente todos sabemos que el profeta fue el mejor ejemplo para nosotros. ¿Y cómo era el tawakkul del profeta? ¿Acaso el profeta se quedaba en su casa y decía el mensaje de llegar a la gente? ¿Acaso el profeta se quedaba en su casa y no trabajaba y decía me va a llegar la comida? ¿Acaso el profeta sallallahu alaihi wasallam se quedaba en su casa y decía Allah va a derrotar a los enemigos del Islam? No. El profeta sallallahu alaihi wasallam dio todo ese esfuerzo de la mañana a la noche haciéndole entender a la gente el mensaje del monoteísmo. El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo los trabajos más difíciles que puede hacer una persona en el desierto para obtener el sustento. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam era de esos generales que estaban en la primera línea del ejército. No como esos generales de hoy que están escondidos en los búnkeres, cobardes y mandan a los soldados. El profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en la primera línea. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam era el que mejor se encomendaba en Allah. Entonces su ejemplo hacia nosotros del profeta sallallahu alaihi wasallam es: hagan, actúen, sean valientes, vayan y encomienden sus corazones en Allah. Y esa es la diferencia entre el tawakkul, encomendarse a Allah, y el tawakkul, o el falso, encomendarse falsamente a Allah. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia
Es que el tawakkul verdadero, encomendarse en Allah, es que uno haga todo lo que está a su alcance por cumplir ese objetivo y se encomiende y espere solamente de Allah que le conceda aquello que quiere conseguir. Pero el falso, encomendarse en Allah falsamente, es cuando una persona no hace aquello que está a su alcance y espera falsamente que Allah le cumpla sus objetivos. Como quien dice, yo espero que Allah me dé el sustento y se sienta y no va a trabajar. Como quien dice, yo espero que Allah me conceda una buena familia y ni siquiera busca esposa. ¿Cómo Allah Azza wa Jalla iba a concederle un hogar y hijos y ni siquiera busca esposa? Esa es la diferencia entre los dos. Aquella persona que desarrolla el tawakkul en su corazón, que desarrolla encomendarse y esperar solamente de Allah, Allah le concede grandes beneficios en su imán, en su fe. Hace que sea una persona siempre positiva, porque sabe que solo Allah Azza wa Jalla es el que concede todas las cosas y que para Allah Azza wa Jalla no hay nada imposible. Entonces quien se encomienda en Allah y sabe que Allah Azza wa Jalla le puede conceder todo, es una persona valiente, es una persona confiada y es una persona que no se deprime, porque sabe que si hizo todo lo que podía y no consiguió su objetivo, es porque Allah Azza wa Jalla no lo había escrito para él. Y aquello que Allah Azza wa Jalla no ha escrito para él es lo mejor, porque el qadar es lo mejor para nosotros. Entonces el musulmán, si hizo todo su esfuerzo y Allah Azza wa Jalla no se lo concedió, el musulmán no tiene que deprimirse, no tiene nada que reprocharse, porque hizo todo lo que podía y lo dejó en manos de Allah, y Allah Azza wa Jalla decidió. Y si Allah Azza wa Jalla se lo concede, entonces su corazón sabe que lo ha conseguido por la gracia de Allah, y es un corazón agradecido, no un corazón soberbio. Pero miremos cuáles son los perjuicios que trae aquella persona que se encomienda falsamente en Allah. Primero, lo que trae es el subdesarrollo de la persona, porque en vez de hacer todo lo posible para lograr su objetivo, se encomienda a los otros. Como aquellos que en vez de salir a buscar el sustento, piden. El profeta sallallahu alaihi wasallam desaconsejó pedir sin extrema necesidad. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: van a llegar algunos el día del juicio sin carne en el rostro a encontrarse con Allah porque pedían. Cada vez que querían algo, piden a la gente. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que cada uno trate de solucionar sus propios problemas. Y Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán elogió a aquellos creyentes que son pobres, pero que no demuestran su pobreza a la gente, sino que la gente los considera a ellos como si fueran ricos, de tanta dignidad que tienen. Y la gente no se da cuenta que ellos son pobres. Y por eso uno de los buenos trabajos que tiene el creyente cuando tiene que dar una caridad es salir a buscar qué persona está necesitada, que realmente tiene una necesidad, y darle a esa persona que tiene la necesidad. Pero como dijimos, de los perjuicios que tiene el hecho de encomendarse falsamente, es que uno espera que las otras personas le solucionen los problemas, y esa jamás puede ser la actitud del creyente. Allah Azza wa Jal nos enseña que el tawakkul, encomendarse en él, es un tema, como dijimos, del tawhid, del monoteísmo. Y por eso solamente debemos esperar que Allah Azza wa Jal sea el que solucione nuestros problemas. Quiero Allah Azza wa Jal concedernos esa certeza en el corazón. Y por eso Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: no poseo ningún poder ni para beneficiarme ni para perjudicarme a mí mismo, salvo lo que Allah Azza wa Jal quiera. Es decir, finalmente todo está en el decreto, en las manos de Allah Azza wa Jal. Y por eso es que es a Él a quien debemos recurrir y a quien debemos pedir.